Estamos revisando el problema 20, que está en la página 398 de su libro, que fue parte de uno de los trabajos de clase, de classwork, y estamos leyendo cuidadosamente un problema, el problema 20, que se trata de el trabajo en casa. Y nos dan las informaciones a través de oraciones, ¿verdad? Que tenemos que leer con mucho cuidado y tenemos que empezar en nuestra mente a pensar si nos están hablando de una población o nos están hablando de una muestra, ¿verdad? Y aquí dice, de acuerdo a un censo de los Estados Unidos, de acuerdo a una oficina del censo de Estados Unidos, el 43% de los hombres que trabajaron en casa tenían o eran graduados de un colegio, ¿verdad? Entonces, esta primera oración no tiene en ninguna parte la palabra muestra. Eso va a ser una clave, ¿verdad? No dice sample aquí en ninguna parte. Aparte nos está dando la información que es una información que proviene del gobierno y está hablando como en términos generales. Cuando nos hablan en términos generales, pues nos están hablando de una población, ¿verdad? Entonces cualquier información que nos den de la población va a ser un parámetro, ¿verdad? Entonces, ¿qué parámetro nos están dando aquí? Nos están dando un parámetro que se llama proportion o proporción, ¿verdad? ¿Cómo lo debemos de escribir? Tenemos que escribir aquí que nos están dando la información P igual a 0.43, ¿verdad? Pero esta P es para la población de hombres. Entonces aquí le deberíamos de poner tal vez un subíndice, ¿verdad? Que fuera una H o una M, como estamos viéndolo en inglés, o lo que sea. Pero entonces esto es para hombres, ¿verdad? Es una población de hombres. La proporción de hombres es 0.43, ¿verdad? Y luego la segunda parte, la segunda oración dice en una muestra. Entonces aquí ya nos están dando información, en una muestra de 500 mujeres que trabajaron en casa, 162 eran graduadas de colegio. Aquí, cuando uno lee, nos dan a veces información que parece que nos puede confundir. Nos está hablando de graduados de colegio aquí, de graduados de colegio acá. Nos está hablando de gente que trabajó en casa aquí y de gente que trabajó en casa acá. Pero hay que saber distinguir la información, ¿verdad? En el primer caso nos está hablando de lo que es como una generalidad y está proporcionada por una oficina y no tiene la palabra muestra en ningún lado, ¿verdad? No dice que es un pequeño subgrupo. Entonces nos está diciendo que el 43% de los hombres tienen grados de colegio. Y en el segundo caso nos está dando información de las mujeres, pero de una pequeña muestra. ¿De qué? De 500 mujeres. 162 tenía grado de colegio. ¿Podemos encontrar la proporción de la muestra? Claro que podemos encontrar la proporción de la muestra. A esta proporción de la muestra le vamos a llamar pi hat, ¿verdad? Porque lleva un gorrito arriba, ¿verdad? Pi hat, y la vamos a encontrar dividiendo, ¿verdad? Las mujeres que son, ¿qué? 162 entre 500, ¿verdad? Eso nos va a dar un valor para la proporción de mujeres en la muestra. Y esa es precisamente la pregunta A. Encuentre un estimador puntual para la proporción de graduados de colegio cuyas mujeres trabajan en casa, ¿verdad? Entonces, aquí nos están pidiendo un estimador puntual, o sea, nos están diciendo queremos saber una estimación puntual de la proporción de la población de mujeres, ¿verdad? Que trabajan en casa, ¿verdad? Y que son graduadas de colegio. Entonces, este PIHAD va a ser la respuesta para la parte A. Si hacen esta operación, ¿les dio cuánto, Destiny? Parece que era 0.324, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, esta es la proporción de la muestra, pero también es el estimador puntual de la proporción de la población. Estimador puntual. Es como, estimador puntual es como decir un primer guess, un educated guess. O sea, es como una primera adivinanza que estamos haciendo de la proporción de la población. ¿Esta es la proporción de la población? No. ¿Vamos a saber algún día el valor exacto de la proporción de las mujeres? Con esta información no, a menos de que le hagamos un censo a todas las mujeres, vamos a saber cuál era la proporción de las mujeres que cumplían con esta condición. Entonces, esta es la respuesta de la parte A. La respuesta de la parte B es
construir un intervalo de confianza del 98% para la proporción de mujeres que trabajan en casa y que son graduadas de colegio. O sea que esta información que encontramos aquí la vamos a usar en el siguiente paso, ¿verdad? Tenemos que construir un intervalo de confianza del 98% para las mujeres. Entonces, la parte A es para las mujeres, la parte B es para las mujeres, la parte C es la que nos va a pedir en un momento dado, comparar las proporciones de hombres y mujeres, ¿verdad? Esa es para eso queríamos esta información original. No la vamos a usar en ningún cálculo, solamente la vamos a usar al final para comparar las proporciones de tanto de mujeres como de hombres. Aquí lo curioso es que vamos a comparar un valor puntual, un valor exacto que conocemos de la proporción de hombres, con un intervalo, porque es lo único que vamos a poder encontrar, un intervalo para la proporción de mujeres. ¿Y cómo lo vamos a comparar? Pues lo único que vamos a poder hacer es ver si este valor cae dentro del intervalo de las mujeres, entonces podemos decir que es más o menos igual las proporciones, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren que hagamos todo el problema o con esto ya es suficiente para ustedes entender, especialmente lo que quiero que entiendan el día de hoy, que es leer cuidadosamente un problema. Entonces, para resolver la parte, esta es la parte A, la parte B, para encontrar el intervalo de confianza del 98%, tenemos que encontrar alfa. Y alfa simplemente va a ser 1 menos el intervalo de confianza expresado como fracción, y eso nos va a dar simplemente 0.02. Y de la información que nos dieron de la muestra, de ahí tenemos que sacar tanto el valor de n como el valor de x, ¿verdad? Entonces, de esta información que nos dieron en el problema, vamos a encontrar que n va a ser igual a 500 y x va a ser igual a 162 mujeres con grado de colegio. Entonces ya podemos encontrar los límites para nuestro intervalo de confianza. Va a ser 1 menos 0.02 entre 2, y luego va a ser 500 menos 162 más 1, x 162. Yo creo que ahora se van dando cuenta por qué me gusta escribir la cantidad expresada como está en la fórmula, en vez de escribir el resultado aquí, ¿verdad? Porque si después quiero revisar mi trabajo, es más fácil que me dé cuenta si escribí el valor de n correcto, el valor de x correcto, ¿verdad? En cambio, si escribo la diferencia y la suma y el resultado aquí al final de cuentas, si hay un error, pues no me voy a fijar si lo que escribí mal a lo mejor fue n o x, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta en las fórmulas escribirlas de una manera explícita, ¿verdad? Que se vean todas las partes, todas las variables o constantes que participaron en la fórmula, ¿verdad? Entonces aquí es 0.02 sobre 2, esa es la misma historia, ¿verdad? Aquí puede haber escrito 0.01 y ya, ¿verdad? Pero es mejor escribirlo así. Aquí es 500 menos 162 y acá es 162 más 1. Podríamos escribir 163, pero el punto es que de esta manera yo reviso mi trabajo para ver si estuvo escrita la fórmula, los ingredientes de la fórmula de la manera correcta, ¿verdad? Y entonces ya nos vamos a nuestra consola. Déjenme ver dónde está mi consola, porque tengo mucha información aquí y no aparece la consola, así que vamos a borrar las guías, no las vamos a ocupar. Entonces, ahora sí debe de aparecer la consola. Vamos a ver. Aquí está la consola y nos vamos a escribir simplemente 1 menos beta y es 1 menos 0.02 entre 2, luego es 500 menos 162 más 1, 162, ese va a ser el límite inferior, va a ser 0.27, 58, 83, luego repito esto con las flechas
para quitar uno menos, para quitar uno más y para poner más uno aquí. Esto me da 0.3749.575. Entonces, esas son las respuestas que vamos a encontrar en nuestra consola para el intervalo de confianza de la proporción. O sea que esta es la proporción, pero esta proporción es de las mujeres, no de los hombres, ¿verdad? La proporción de las mujeres va a ir de 0.276 a 0.375. Entonces, este es el intervalo de confianza del 98%, ¿verdad? Ahora vamos a ver la parte C, que es lo que compara. La parte C, tal vez sea el mismo nivel de confianza o tal vez no. Necesitamos leer cuidadosamente qué es lo que vamos a comparar. La parte C, sí, es el mismo nivel de confianza, no hubo cambios aquí. Solo nos están preguntando si es razonable creer que la proporción de graduados de colegio entre mujeres que trabajan en casa es el mismo que la proporción de grados de colegio entre los hombres que trabajan en casa, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comparar las dos proporciones, ¿verdad? La proporción de los hombres y la proporción de las mujeres. Entonces sabemos que nos dijeron que la proporción de los hombres, ese parámetro se conoce, es 0.47, ¿verdad? Vamos a ver, el programa no me voy a equivocar. 0.43, no 47, 43. 0.43 es la proporción de hombres y la proporción de mujeres ya dijimos que va entre 0.276 y 0.375. Entonces, ya las podemos, aquí estamos comparando un valor puntual. ¿Por qué? Porque es un parámetro de la población, ¿verdad? Este es un parámetro de la población. Este es otro parámetro de la población, pero tenemos cierta incertidumbre porque lo obtuvimos a partir de una muestra, entonces por eso tenemos un intervalo. Ahora, ¿podemos decir que son iguales, semejantes? Pues no, ¿verdad? Porque este valor no cae dentro de este intervalo, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería que no. Entonces, pues, a menos de que se tome otra muestra y veamos cuál es el resultado, pues aquí la respuesta es no. Ahora, ¿cuáles son los valores que presenta el libro? Les voy a apuntar las respuestas, ¿verdad? Porque mucha gente se puede preguntar, bueno, ¿y esto está probado que funciona? Porque en el libro se utiliza la aproximación normal de la distribución binomial. Entonces, el libro tiene el siguiente intervalo de confianza, dice 0.275, la proporción de las mujeres, y va hasta 0.373. Entonces, es del libro, ¿verdad? Del textbook. Esta es la respuesta, ¿verdad? Entonces, como ven, esto fue usando la función beta, ¿verdad? La distribución beta. Y esto es usando, el libro usa la distribución normal, la aproximación de la distribución normal a la distribución binomial. Entonces, esa sería la respuesta, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos todos los pasos. Primer paso fue leer cuidadosamente el problema, ¿verdad? Saber qué información nos están dando y entender qué información nos están pidiendo. Ok, vamos a tratar de resolver el problema que está en esta página, el problema número 14, que dice lo siguiente. Los calificaciones de una prueba de inteligencia están normalmente distribuidas. Entonces, primer paso, ya nos están dando que la población está normalmente distribuida. O sea, que cualquier cosa que hagamos, si tenemos que encontrar
un intervalo de confianza, podemos utilizar las herramientas, las distribuciones muestrales que hemos aprendido en clase, porque la población está normalmente distribuida, ¿verdad? Luego dice una muestra. Entonces, fíjense bien cómo la primera oración es acerca de la población, la segunda oración es acerca de la muestra, ¿verdad? Entonces, dice una muestra de 25 calificaciones de inteligencia, tuvo una desviación estándar S igual a 8, y aquí también se corrobora muestra, y aparte usa el símbolo S para la desviación estándar. Si nos estuviera hablando de una población, usaría el símbolo sigma, ¿verdad? Para la desviación estándar. Y luego ya empieza, ¿verdad? Construya un intervalo de confianza del 95% para la población, para la desviación estándar de la población sigma. Entonces, vamos a ir a nuestras notas para empezar a escribir esto, ¿verdad? Entonces, en este problema nos está diciendo que la población está distribuida normalmente, ¿verdad? Esto es importante. Normalmente. Entonces ya podemos utilizar las herramientas. Luego nos está diciendo que hay una muestra de 20 calificaciones de 25 calificaciones de inteligencia, ¿verdad? Entonces, N es igual a 25 calificaciones de inteligencia, ¿verdad? Calificaciones de inteligencia, ¿verdad? Que en inglés es IQ, ¿verdad? Coeficiente de inteligencia. Y luego nos dice que eso tiene una desviación estándar, esa muestra, de 8. Entonces, esa es, digamos, la información que nos están dando. Ahora, la parte A dice construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de la población, para sigma, que es la desviación estándar de la población, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos que la varianza va a estar entre dos valores, ¿verdad? Va a ser n menos 1 s cuadrada entre chi cuadrada de alfa sobre 2, y va a estar como límite superior n menos 1 que multiplica la división estándar al cuadrada entre chi cuadrada de 1 menos alfa sobre 2. Entonces, esto es para la varianza, ¿verdad? Este es el intervalo de la varianza. Si queremos el intervalo para la desviación estándar, pues le vamos a sacar la raíz cuadrada a cada uno de estos que están aquí. Entonces, el límite inferior, y espero que en sus notas esté la misma información, va a ser simplemente n menos 1 que multiplica a s elevada al cuadrado entre la chi-square, ¿verdad? En este caso va a ser chi-square de alfa sobre 2 y con n menos 1 grados de libertad. Y revisen si está la misma fórmula en su cuaderno. El límite superior va a ser simplemente n menos 1 por la desviación estándar al cuadrado entre la chi cuadrada para 1 menos alfa sobre 2 n menos 1. Hay veces que cuando estos están en el lugar equivocado, lo único que va a suceder es que este va a ser el límite superior y este va a ser el límite inferior, pero en sí los valores van a ser los mismos, ¿verdad? Entonces, para el límite inferior va a ser n, que son 25 calificaciones, menos 1, que multiplica a s al cuadrado, o sea, a 8, elevado al cuadrado. Podemos haber escrito directamente 64. Y vamos a dividir entre la chi-square de 1
menos, y entonces el 95% se va a convertir en una alfa igual a 0.05, algo que ya sabemos casi de memoria, ¿verdad? Entonces va a ser así para el límite inferior, para el límite superior va a ser algo parecido, 25 menos 1 por 8 al cuadrado entre Q de K square, y ahora aquí nomás va a ser 0.05 entre 2, 25 menos 1, así que tenemos que ir ahora a nuestra consola para... ¿dónde está la consola? ¿Dónde quedó mi consola? Aquí está. Entonces voy a escribir un paréntesis, 25 menos 1 ¿No tiene que por... escribir inferior y superior? si quiere el resultado, bueno, sí tiene razón para poder sacar raíz cuadrada después, ¿verdad? Muchas gracias. Si no, pues tendría que escribir todo el número otra vez. Ok. Y luego esto por 8 al cuadrado. 8 al cuadrado entre Q K square de 1 menos 0.05 sobre 2. Me faltan los grados de libertad. 25 menos 1. Y luego voy a repetir lo mismo. Y solo voy a cambiar aquí. Y voy a cambiar acá. Y luego el superior. Y luego vamos a llamar la información, ¿verdad? Inferior, superior. Esos serían el límite inferior y el superior de la varianza. Pero como me están preguntando de la desviación estándar, le tengo que sacar la raíz cuadrada a cada uno de esos límites, ¿verdad? Ese sería de el límite inferior y esta sería la raíz cuadrada del límite superior, ¿verdad? Entonces voy a encontrar que mi desviación estándar va de 6.2466 a 11.1292, ¿verdad? Esa sería la respuesta, ¿verdad? Entonces, pues escribimos eso en las notas y podemos pasar a revisar la siguiente parte, ¿verdad? Entonces, este es el 95% intervalo de confianza para la desviación estándar de la población. De la población, en este caso, de calificaciones de inteligencia o de coeficientes de inteligencia. Luego la parte B dice que un desarrollador asegura un desarrollador del test de la prueba de inteligencia asegura que la desviación estándar es 15, ¿verdad? Es lo que asegura él. Y nos está preguntando si este intervalo de confianza contradice su afirmación. Entonces la respuesta es sí, sí contradice, ¿verdad? Yes. Sí hay contradicción, ¿verdad? ¿Por qué hay contradicción? Porque la desviación estándar de ese desarrollador del test está fuera de la desviación estándar que nuestra prueba encontró, ¿verdad? Para la desviación estándar de la población. Entonces, el 15 no está dentro de este rango, por lo tanto, aquí nos está preguntando si contradice. Bueno, sí contradice, ¿verdad? Entonces hay que leer la pregunta. Aquí pregunta si contradice. Pudo haber preguntado si la desviación de la estándar de la población está o es igual a la desviación estándar encontrada por la muestra, entonces aquí tendremos que responder que no, porque aquí la desviación estándar es 15 y acá la desviación estándar del test nos dio entre 6.24 y 11.13. Entonces sería el problema número 2. Entonces, no sé si tengan más preguntas. Si no, vamos a continuar la siguiente vez. Déjame ver aquí si prende la cámara. Estoy aquí.
¿Dónde está esto?